Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a otro episodio de Opinología Indeseable. El día de hoy vamos a tocar un tema bastante delicado. ¿Qué harían ustedes como seguidores de alguna religión, por ejemplo en el caso de la religión cristiana, si un día se enteraran que el mayor representante de esta religión, que es Jesús, el Cristo, pudo haber tenido, como otros sabios de la antigüedad, sobre todo filósofos helenísticos de la antigua Grecia, pudo haber caído en conductas homosexuales? Esto no puede significar que sea homosexual, sino que pudo haber tenido conductas homosexuales. Y de esto es de lo que vamos a hablar el día de hoy en este podcast, o en este episodio del podcast. Y es debido a que hay algunos, este artículo que voy a citar en este momento, algunas personas no lo conocen, es escrito por un catedrático de nombre Morton Smith. Es un historiador, escritor y académico y profesor universitario de la Universidad de Brown y de la Universidad de Columbia. Es miembro de la academia, bueno, era más bien, ya murió en el año de 1991. Es miembro de la Academia Estadounidense de Artes y Ciencias y tenía la distinción de la beca Guggenheim. Bueno, entonces, resumiendo, en 1958, Morton Smith, que es un profesor de historia antigua de la Universidad de Columbia, descubre en la biblioteca del monasterio de Mar de Saba, a unos 20 kilómetros de Jerusalén, una carta que está copiada a mano en las páginas en blanco de un libro impreso del siglo XVII. La carta está escrita en griego con caligrafía del siglo XVIII y el autor se identifica al comienzo del texto como Clemente de Alejandría, autor de, entre tantos otros libros, el Strómata. O sea, es un teólogo y moralista cristiano del año 200. Smith fotografía las 3 páginas del libro que contienen la carta y al traducirla hace algunos descubrimientos que son sumamente sorprendentes. La carta está dirigida a un tal Teodoro, que es un personaje completamente desconocido, y en esa carta Clemente responde a una serie de preguntas sobre una secta del cristianismo primitivo de la que sí hay noticias, una secta cristiana que se llamó los Carpocracianos, fundada por Carpócrates. Y se habla aquí que hay un segundo evangelio de Marcos, al que se le denomina también evangelio secreto. ¿Por qué secreto? Porque simple y sencillamente en ese entonces, como les comentaba, durante el concilio de Nicea, hay cosas que se quitan y que se ponen a los evangelios. Entonces, él encuentra esas partes que se le quitan al evangelio y entonces hace la traducción. Y es bastante interesante hablar de ello, porque cuando tú lees realmente, pues sí, tiene algo como de homoerotismo dentro del siguiente fragmento. Vendría a situarse en el Evangelio de Marcos y sería el Marcos 10:34. Lo voy a tratar de leer textual para que tengan una idea de más o menos de qué es lo que dice. Dice: y llegaron a Betania, y había allí una mujer cuyo hermano había muerto. Llegó, se postró de rodillas ante Jesús y le dijo: Hijo de David, ten piedad de mí. Pero los discípulos le reprendían. Jesús se enfadó y se fue con la mujer hacia el jardín donde estaba la tumba. Y al instante se oyó desde el sepulcro una gran voz, y acercándose Jesús hizo rodar la piedra de la puerta de la tumba. Y enseguida entró donde estaba el joven y extendió su mano y lo resucitó. Y el joven, mirando a Jesús, sintió amor por él y comenzó a suplicarle que se quedara con él. Y saliendo de la tumba se fueron a la casa del joven, pues era rico. Y después de 6 días le dio Jesús una orden. Y cuando cayó la tarde vino
el joven a Jesús y vestido con una túnica sobre su cuerpo desnudo, permaneció con él aquella noche, pues Jesús le enseñaba el misterio del reino de Dios, y saliendo de allí se volvió a la otra ribera del Jordán. Como podemos leer en este fragmento, pues vemos básicamente que Jesús resucita a una persona muerta y posteriormente la toma con él. En el momento en el que esta persona es resucitada por él, queda como prendado de Jesús o enamorado de Jesús. Entonces Jesús le dice: mira, ven, te voy a enseñar el reino de Dios. Y entonces, pues la Biblia es no habla de sexo de manera clara, ¿no? Sino que siempre utiliza cosas como y conoció a, o se encontró con, y se amaron, ¿no? O sea, pero nunca utiliza la palabra, pues, como ser el sexo tal cual. Entonces puede ser una manera de esconderlo. Y bueno, durante mucho tiempo ha sido cuestionada, pues, la veracidad del estudio de Morton Smith acerca de si es o no es real este evangelio, ya que prácticamente lo único que queda de él es una fotografía que Morton Smith toma. Pero hay más personas que han tratado de buscar la veracidad de esta. Entre ellos podemos encontrar un filósofo de nombre Timo Pahanen en su Pahananen, sí, es Timo Pahananen, finlandés, que él en su tesis doctoral defiende que esta cita es auténtica. Y cito textualmente: la carta es un texto genuino de la antigüedad, aunque es difícil determinar si fue escrita por el propio Clemente en el año 250 o 215, o tal vez por su alumno, Origen de Alejandría, sostiene Pahananen, que ha analizado la escritura a mano de la carta destinada al desconocido Teodoro y ha descubierto que el procesamiento digital de imágenes ha causado la corrupción involuntaria de los detalles de la escritura. Además, un estudio comparativo muestra que la escritura a mano de la carta de Clemente no contiene lo que se conoce como temblor de falsificador u otros indicadores comunes de la falsificación. La ignorancia de los estándares de análisis de escritura a mano utilizado en los estudios forenses han engañado también a otros investigadores que consideran la escritura de la carta de Clemente como falsificación por Smith, afirma Pahananen. La desaparición del manuscrito en la biblioteca del Patriarcado Ortodoxo Griego de Jerusalén y las teorías sensacionalistas de Smith sobre el Jesús histórico alimentan aún más las sospechas de que se trata de una falsificación, ya que en la interpretación de Smith, o en el libro de Smith, dice que Jesús fue un mago y que explotó las alucinaciones inducidas por una sugerencia hipnótica cuando llevó a sus discípulos en el ascenso a los cielos y les presentó el misterio del reino de Dios. Y que este misterio quizá podría ser completado por una unión física o sexual. Y según este investigador, dice que la carta es un texto genuino de la antigüedad, pero que es difícil determinar si Clemente la escribió o no. En cualquier caso, el Evangelio de Marcos, que se cita en la carta, proporciona un ejemplo de la inestabilidad de los textos del canon de los Evangelios del Nuevo Testamento. Y pues que se cambia con el tiempo, ¿no? Con la redacción y la gramática. Entonces aquí, pues no queda más que informarles que este texto existe y que, en resumidas cuentas, crea usted o no en que si Jesús fue un esenio, fue un mago y realizó como tal los supuestos milagros, más bien como trucos de magia, pues eso ya depende de cada persona, ¿no? Depende de cada cual. También Rius tiene un libro que se llama Jesús alias el Cristo, en donde también Rius en este libro retrata pues que Jesús no era una persona pues divina, sino que simplemente era una persona que sabía como mucho misticismo y cuestiones mágicas, que cuando hablamos de magia no es magia en el sentido literal, sino más bien como algo así de prestidigitación, cosas así, y que esta figura de Jesús pues era tan mística como muchas personas de la antigüedad, ¿no?
Pero bueno, la información ahí está, creen ustedes su propio criterio y en base a eso logren formar su propia opinión. Esto fue Opinología Indeseable y compartan si les ha gustado el audio. Vamos a estar subiendo más seguido. He decidido hacerlos un poco más cortos por razón meramente de que no vayan a quedar muy aburridos. Pero bueno, que estén bien.